Bienvenido a una lección sobre ángulos y transversales. Los objetivos del video son definir una transversal, y luego definir los diferentes tipos de ángulos formados por una transversal y las líneas que intersectan. Una transversal es una línea que pasa a través de dos o más líneas coplanares. Esta línea roja aquí es transversal porque intersecta estas otras cuatro líneas negras. Cuando una transversal intersecta líneas, forma una variedad de ángulos que tienen nombres especiales basados en sus ubicaciones. De nuevo, en geometría, la mayoría de las veces es transversal. Corta dos líneas paralelas como puede ver aquí en este diagrama. Sin embargo, las dos líneas no tienen que ser paralelas para que la línea roja sea transversal. Avancemos y recorramos todos estos diferentes tipos de ángulos formados cuando una transversal interseca dos o más líneas. Primero, tenemos ángulos verticales. Los ángulos verticales son ángulos no adyacentes formados por dos líneas de intersección. La revisión de recuerda el ángulo 1 y el ángulo 4. Son ángulos verticales, número 2 y número 3. Así como el número 5 y el número 8. Y el número 6 y el número 7. Los ángulos correspondientes son dos ángulos en la misma posición con respecto a la transversal, pero en una línea diferente. Mirando este diagrama aquí, observe que el número 2 puedes pensar en el ángulo en la esquina superior derecha de la intersección de la transversal y esta primera línea, y el ángulo 6 también está en la esquina superior derecha de la intersección de la línea roja y negra inferior. Entonces los ángulos 2 y 6 son ángulos correspondientes. Así son los ángulos 4 y 8, así como 1 y 5. Así como 3 y 7. Cada color representa un par de ángulos correspondientes. Los ángulos internos alternativos son dos ángulos en el interior pero en el lado opuesto de la transversal. Entonces los ángulos 3, 4, 5 y 6 están en el interior porque están entre las dos líneas que se cortan por la transversal. Dado que el ángulo 3 y el ángulo 6 están en lados opuestos de la transversal, estos son ángulos alternos internos, así como el ángulo 4 y el ángulo 5. Los ángulos exteriores alternos son dos ángulos en el exterior pero en el lado opuesto de la transversal. Entonces, los ángulos en el exterior son ángulos 1, 2, 7 y 8, y desde el ángulo 1 y el ángulo 8. Están en el lado opuesto de la transversal, estos son ángulos exteriores alternos, así como el ángulo 2 y el ángulo 7. Luego, tenemos ángulos interiores consecutivos, a veces llamados ángulos interiores del mismo lado. Estos son dos ángulos en el interior y en el mismo lado de la transversal. Entonces, el ángulo 4 y el ángulo 6 son ángulos interiores consecutivos o del mismo lado, así como el ángulo 3 y el ángulo 5. Finalmente, tenemos ángulos exteriores consecutivos o del mismo lado. Estos son dos ángulos en el exterior, y en el mismo lado de la transversal. Entonces, el mismo lado o ángulos exteriores consecutivos serían el ángulo 2 y el ángulo 8. Así como el ángulo 1 y el ángulo 7. Las dos líneas que intersectan la transversal, estos ángulos tienen relaciones especiales, de las que hablaremos más en el próximo video. Vamos a echar un vistazo a una demostración de Wolfram solo para revisar una vez más estas definiciones. En este diagrama, F sería la transversal porque intersecta la línea AB y la línea CD. En este caso, las dos líneas son paralelas. Cuando veamos estos diferentes tipos de ángulos, veremos las relaciones especiales de los ángulos, que discutiremos más en el siguiente video. Aquí están los ángulos externos alternativos en azul y rojo. Y puedes ver aquí que los ángulos tienen la misma medida. Aquí están los ángulos alternos internos, nuevamente, en azul y en rojo. Observe nuevamente, estos ángulos son iguales. A continuación, tenemos los ángulos exteriores consecutivos o del mismo lado en azul y rojo, y estos ángulos son en realidad suplementarios.
A continuación, tenemos los ángulos laterales consecutivos o iguales. Nuevamente, notará que estos son complementarios. A continuación, tenemos los ángulos correspondientes en rojo, azul, morado y naranja, y notará que los ángulos correspondientes son iguales en medida. Por último, tenemos los ángulos verticales en rojo, azul, naranja y morado, y los ángulos verticales también son iguales en medida o congruentes. Eso lo hará para este video. Espero que lo haya encontrado útil.